En el tema anterior, hicimos una descomposición del valor fenotípico y de este valor fenotípico vimos que se dividía en valor genotípico más desviación ambiental. A su vez, vimos cuáles eran los componentes del valor genotípico, que eran valor mejorante, desviación dominante y desviación de interacción. Pues bien, a partir del establecimiento del valor fenotípico como una suma de variables, vamos a analizar cómo son las varianzas. Para ello, vamos a hablar de la varianza y también de las esperanzas matemáticas de una serie de cantidades. Vamos a comentar los componentes de la varianza fenotípica, cuál es la importancia relativa de estos componentes. Esto lo mediremos a través del grado de determinación genética y también de la heredabilidad. Y a su vez vamos a analizar con detalle de qué dependen los componentes genéticos, la varianza aditiva, la varianza de dominancia y la varianza de interacción. A su vez, comentaremos la situación en la cual el genotipo y el ambiente no sean independientes, y esto se puede reflejar en dos situaciones en la cual se dé la correlación entre el genotipo y el ambiente, o bien exista una interacción entre el genotipo y el ambiente. Lo primero que tenemos que recordar es que la varianza es una medida de la variación. En genética estudiamos la variación, por lo tanto, en el contexto cuantitativo, la varianza va a ser un concepto fundamental. Vamos a recordar brevemente qué es la varianza muestral. La varianza muestral, y que designamos como S cuadrado, es el sumatorio de las desviaciones de cada observación a la media general, todo esto elevado al cuadrado, lo que se conoce con el nombre de suma de cuadrados, dividido por los grados de libertad, que en este caso pues, son n-1. Esta fórmula se puede presentar de una forma equivalente, y estos son desarrollos que se hicieron sobre todo para la época de las calculadoras, y se puede demostrar que es el sumatorio de los x sub i al cuadrado menos el sumatorio de los x sub i al cuadrado, es decir, sumar todos los x sub i y elevarlo todo al cuadrado dividido por n, y además pues todo ello, todo el numerador, dividido por n-1. Este S cuadrado es un estimador de la varianza poblacional, que denominaremos sigma cuadrado. Si nosotros tuviéramos pues un n muy grande toda la población, fijaos que el n-1 pues ya no tendría sentido, se nos iría a n. Entonces, si nos fijamos en cómo quedaría la fórmula de la derecha, pensad que le quitamos el -1, es decir, ponemos n arriba y n abajo. Entonces podemos escribir esa fórmula de la varianza, y en este caso ya sería sigma cuadrado, de la forma que tenéis al final de la diapositiva, en el caso, digamos, que está enmarcada en verde. Aquí tenemos que sigma cuadrado, le damos una notación, otra notación, que es la varianza de x, ambas cosas pues son dos notaciones equivalentes, y vemos que es la esperanza, es decir, el promedio de los x al cuadrado. ¿Por qué? Pues si os vais a la fórmula de la derecha de arriba, pues tenemos el sumatorio de los x sub i al cuadrado dividido por n, esto sería el promedio de los x al cuadrado. Y a la derecha, ¿qué es lo que tenemos? Fijaos que nos dice que es el sumatorio de los x al cuadrado. Perdón, la esperanza de los x al cuadrado, la esperanza de los x al cuadrado. ¿Por qué es la esperanza? Bueno, pues fijaos que si nos centramos únicamente en la derecha, el n que teníamos en el denominador inferior lo podemos subir al siguiente denominador y tendríamos sumatorio de los x al cuadrado partido por n al cuadrado. Fijaos que eso sería simplemente sacando fuera los cuadrados, el sumatorio de los x partido por n y por tanto todo elevado al cuadrado. El sumatorio de los x partido por n es ni más ni menos que la media de la población.
Por lo tanto, fijaos que si nosotros expresamos la media ya volviendo al recuadro verde como la esperanza de x, pues esta segunda parte de la fórmula sería la esperanza de los x al cuadrado. Por otra parte, si como pasa con algunas variables, la esperanza de los x es igual a 0, es decir, la media de la variable es 0, lo que tenemos es que este segundo término desaparece y por tanto la varianza de las x es simplemente la esperanza de los x al cuadrado. Para poder desarrollar las deducciones que vendrán a continuación, tenemos que conocer algunas esperanzas matemáticas. El término esperanza hace referencia al valor medio de la variable observada cuando se repite infinitas veces la experiencia, pero simplemente quiero que recordéis que la esperanza es un valor medio a grandes rasgos. Existen una serie de propiedades que los matemáticos han demostrado y que no entraremos en ellas en la demostración, pero sí que es conveniente que las conozcáis y, entre otras cosas, que las memoricéis. Repito, van a ser muy útiles en los temas que vienen y también a lo largo de todo el curso y posiblemente muchas veces que vosotros intentéis entender demostraciones que os encontraréis en la bibliografía. Así, la esperanza, el valor esperado de una constante a por una variable x es la constante por la esperanza de la variable. La esperanza de la suma de dos variables es la suma de las esperanzas. Obviamente la esperanza de tres variables es la suma de las esperanzas de las tres variables y así sucesivamente. La esperanza del producto de dos variables x e y es el producto de las esperanzas si x e y son independientes. Y ya tenemos después una serie de cantidades relacionadas con las varianzas y las covarianzas. Las cantidades relacionadas con las varianzas, en primer lugar, es la propia definición de varianza que hemos visto en una diapositiva anterior, la esperanza de los x menos la esperanza de x al cuadrado. Recordad que esta esperanza de x es la media y entonces lo que se hace es elevar la media al cuadrado. La varianza de una constante por una variable es el cuadrado de la constante por la varianza de la variable. Asimismo, la varianza de la suma de dos variables es la suma de las varianzas si estas dos variables no están correlacionadas. Obviamente, si en vez de dos variables tenemos tres, pues lo que haremos será sumar tres variables. Si estuvieran correlacionadas, aparece un término de covarianza. Y entonces la varianza de la suma de dos variables es la suma de las varianzas más dos veces la covarianza de las dos variables. Después, si en cambio tenemos la diferencia de dos variables, lo que nos sucede es que las varianzas sí que se suman, pero la covarianza aparece con signo negativo. Y ya finalmente tenemos dos definiciones relativas a la covarianza. Recordad que la covarianza es una medida de variación conjunta, es una medida que nos dice cuánto cambia la y cuando cambia la x. Pues bien, la covarianza de estas dos variables, x y, fijaos que tiene una fórmula semejante a la varianza de las x y es la esperanza en este caso de x y, fijaos que en el caso de la varianza era x cuadrado, menos el producto de la esperanza de x y la esperanza de y. Fijaos que en el caso de la varianza era esperanza de x al cuadrado. Ved la similitud entre estas dos fórmulas, solo que una tiene la varianza de una variable, tiene solamente una variable, la covarianza implica dos variables. Y también pues podemos decir, bueno, ¿cuánto valdría la covarianza de una variable consigo misma? Pues sencillamente si sustituimos las y's por las x en la penúltima ecuación, tenemos que es la esperanza de los x al cuadrado menos la esperanza de los x al cuadrado, y esto sería ni más ni menos que la varianza de x. Es decir, que la covarianza de una variable consigo misma es la varianza de la variable. Con el conocimiento de las esperanzas que acabamos de ver, podemos abordar el estudio de los componentes de la varianza fenotípica.
habíamos visto que el valor fenotípico se podía desgajar inicialmente en valor genotípico y desviación ambiental, y el valor genotípico, a su vez, se podía subdividir en valor mejorante o valor aditivo, desviación dominante y desviación de interacción. Con esta descomposición de los componentes de valor podemos llegar a la fórmula que tenéis en el fondo de la diapositiva, en la cual nos indica que la varianza fenotípica es igual a la varianza genotípica más la varianza ambiental, y a su vez, en una segunda aproximación, podríamos decir que la varianza fenotípica se descompondría en varianza aditiva, varianza dominante, varianza de interacción y varianza ambiental, que son los componentes que os indica la columna de la izquierda de la tabla. ¿Qué nos va a permitir el conocimiento de estos componentes de la varianza? Pues nos va a permitir el conocimiento de la importancia relativa de cada uno de ellos, es ver si la varianza aditiva es importante o es más importante la varianza dominante. Y además veremos que esta importancia relativa, y en concreto algunas ratios, algunas proporciones de estos componentes, van a tener nombres específicos muy interesantes, y luego más adelante veremos que estarán relacionados con el parecido entre parientes. Ya de salida vamos a definir cuál sería uno de estas ratios, que sería el grado de determinación genética, que denominaremos H mayúscula al cuadrado, y que será la parte que se debe al genotipo de lo que es varianza ambiental, es decir, el cociente varianza genotípica partido por varianza ambiental. Podremos hacer una definición de este cociente más estricta refiriéndonos exclusivamente al componente aditivo. Entonces, el cociente del componente aditivo al componente fenotípico de la varianza será H2, H minúscula, y lo llamaremos en general heredabilidad. Heredabilidad en sentido estricto, mientras que al grado de determinación genética se le suele llamar heredabilidad en sentido amplio. Veremos, yo os avanzo, que la varianza aditiva estará relacionada con la determinación del parecido entre los parientes. Ahora vamos a determinar cuál es o de qué depende el componente genético de varianza aditiva. La varianza aditiva es la varianza de los valores mejorantes. Entonces lo que tendremos que calcular es la varianza de los valores mejorantes. Y obviamente volveremos a hacer el planteamiento inicial en el que no nos referíamos a todos los loci a la vez, sino que nos centramos en cuál sería la varianza aditiva aportada por un locus. Entonces, ¿qué tenemos que recordar para calcular esta varianza aditiva? Pues lo que tenemos que ver es que la media de los valores mejorantes, en su momento demostramos, o mejor dicho, pedí que demostrarais que era 0. Por ello, fijaos que la fórmula de la varianza se ve reducida simplemente a la esperanza de los x al cuadrado, es decir, en este caso, la esperanza de los valores mejorantes al cuadrado. Entonces, ¿cuáles eran los valores mejorantes? Bueno, pues los valores mejorantes, si recordáis una tabla anterior, era 2q alfa, y esto, como la fórmula de la varianza nos pide que esté elevado al cuadrado, pues lo ponemos elevado al cuadrado, por su frecuencia, en este caso sería p cuadrado, porque estamos calculando un valor medio. El q menos p al cuadrado alfa cuadrado sería el valor mejorante del heterocigoto. El primero de ellos sería el del A1A1, este sería el segundo sería el del genotipo A1A2, multiplicado, obviamente esto lo tendríamos que multiplicar
por su frecuencia, en este caso 2pq, asumiendo equilibrio Hardy-Weinberg, y finalmente tendríamos el valor mejorante del genotipo A2A2 que elevaríamos al cuadrado y esto lo multiplicaríamos por su frecuencia que sería Q cuadrado. Bien, coged un papel y un lápiz y podréis comprobar que de esta primera fórmula se pasa a la segunda y de la segunda se pasa fácilmente a la tercera y si os dais cuenta p cuadrado más 2pq más q cuadrado valía 1, por lo tanto ya tenemos el componente de la varianza aditiva que origina un locus. Y fijaos que depende de las frecuencias génicas de p y de q, pero también de alfa, que si recordáis era el efecto medio de sustitución. En concreto, depende del efecto medio de sustitución al cuadrado. Fijaos que al depender de estas cantidades va a ser una propiedad de la población, va a ser una propiedad del gen. Por curiosidad os he puesto la fórmula si el locus fuera multialélico, pero no tiene más interés, no espero que lo recordéis. No espero tampoco que recordéis las demostraciones. Sí que sería conveniente, porque no es nada difícil, que recordéis que la varianza aditiva es simplemente los heterocigotos, la frecuencia de los heterocigotos multiplicado por alfa cuadrado, o lo que es lo mismo 2pq alfa cuadrado. Podemos hacer lo mismo para calcular la varianza de dominancia. Recordad que también las desviaciones de dominancia tenían como media cero. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es promediar las desviaciones de dominancia elevadas al cuadrado. Entonces, de nuevo, pues tenemos la primera desviación de dominancia, sería menos 2q al cuadrado de esto elevado al cuadrado, lo multiplicamos por su frecuencia. La segunda desviación de dominancia, que es la que correspondería a los heterocigotos, y la tercera desviación de dominancia, que correspondería al A2A2, multiplicado por su frecuencia. Bueno, pues haciendo un poquito de álgebra, os aconsejo que cojáis papel y lápiz y lo comprobéis, veréis que la varianza de dominancia tiene una fórmula semejante a la anterior, aunque ligeramente distinta, y es 2pqd. Recordad que D fuera distinto de 0 era la condición para que existiera desviación dominante y ahora lo es para que exista varianza de dominancia. Fijaos que en este caso lo que está elevado al cuadrado es 2pqd y a diferencia del caso anterior donde la varianza aditiva era 2pq alfa al cuadrado, pero el cuadrado solo afectaba al alfa. También como en el caso anterior sería una propiedad de la población y del gen y para el caso de un locus multialélico tenéis una fórmula que obviamente no tenéis que recordar. ¿Cuál es la aportación a la varianza total de un locus? Pues de momento que hemos considerado el efecto aditivo y la desviación dominante, pues sería la suma de las varianzas aditivas y la varianza dominante. Además, si estas dos cantidades, el valor mejorante y la desviación dominante, estuvieran correlacionadas, habría que añadir un término de covarianza. Vamos a ver cuánto vale ese término de covarianza. Vemos que, y es la primera ecuación de arriba, la covarianza A con D, pues la podemos calcular recordando que tanto A como D eran cantidades cuya media era 0, y entonces la covarianza es simplemente, pues para cada uno de los tres genotipos, en primer lugar para el genotipo A1A1, poner cuál es su valor mejorante, que era 2q alfa, poner cuál era su desviación dominante, que era menos 2qd, y multiplicar por su frecuencia. Lo mismo para el genotipo heterocigoto y al final también para el genotipo homocigoto A2A2. Vemos que la covarianza de A con D da 0, lo cual nos indica que A y D son dos cantidades independientes. Esto nos lleva a la fórmula de que la varianza genotípica es simplemente la suma de la varianza aditiva más la varianza de dominancia. Es decir,
La varianza genotípica aportada por un locus sería 2pq alfa cuadrado, la varianza aditiva, más 2pqd, todo ello elevado al cuadrado, que sería la varianza dominante. Utilizando un gráfico de Falconer, vamos a ver cuál es la aportación de los distintos componentes de varianza de un locus en función de cuál es la frecuencia génica de los dos alelos. Y también de que exista o no dominancia. Entonces fijaos que vamos a ver el primer caso, el caso de la izquierda, el caso A, que nos indica. Bueno, si no hay dominancia, fijaos que D valdrá 0 y por lo tanto la varianza de dominancia también valdrá 0. Toda la varianza será aditiva y entonces fijaos que será 2pq alfa cuadrado. ¿Esto qué nos dirá? Pues que esta varianza aditiva dependerá estrechamente de 2pq. Y recordaréis, lo habréis visto en genética de poblaciones, que el máximo valor de 2pq se alcanzaba cuando p era igual a q era igual a 0,5. Entonces, si tenemos en cuenta que toda la varianza genotípica en el caso A, repito, es aditiva y que ésta aumenta, se hace máxima con frecuencias génicas intermedias, la máxima sería 0,5, pues os explica perfectamente la evolución, repito, la gráfica del caso A. ¿Esto cómo se hace? Pues simplemente dándole valores y si queréis, pues os cogéis un Excel, dais valores a P y Q, os cogéis un alfa cuadrado arbitrario y veréis que el máximo de varianza estará cuando P sea igual a Q igual a 0,5. Pero se pueden dar otras circunstancias. Por ejemplo, en el caso B hay dominancia completa. Entonces, obviamente, D no vale 0, de hecho vale A, y entonces lo que nosotros vemos es que también depende de P y Q, y en este caso nos aparecen ya los dos componentes. Fijaos, el de la línea fina sería la varianza aditiva, el de la línea entrecortada sería la varianza de dominancia y la línea más gruesa sería la suma de los dos. Entonces fijaos que en principio el máximo no se alcanza en 0,5 como en el caso anterior, pero sí que la aportación a la varianza es baja cuando la frecuencia génica es baja y aumenta pues a frecuencias que en este caso pues estarían en torno a 0,7. Cuando tenemos sobredominancia pura, es decir que la D es superior a A, fijaos que tenemos unas gráficas que son un poco más pintorescas y tenéis una bimodal en el caso de la varianza aditiva, una que se aproximaría, pues casi aparentemente sería una normal, pero no es el caso, en el caso de la varianza de dominancia, y la total, pues si os fijáis, tendría un valor máximo, pues prácticamente entre valores de 0,2 y 0,8, pero a partir de estos valores, por debajo de 0,2 y por encima de 0,8, pues la varianza total disminuiría. De una forma general, como podéis pensar, los LOCI con frecuencias génicas intermedias son los que aportan más a la varianza, tanto en general, en términos de varianza aditiva, como en términos de varianza dominante. Vamos a continuar con el ejemplo y vamos a hacer algunos cálculos. El ejemplo, si recordáis, era la cantidad de alfa-S1-caseína que estaba determinado por dos alelos distintos, el B y el E, y tres genotipos, obviamente, distintos también, del mismo locus que determinaba la alfa-S1-caseína. En este momento os recuerdo que sería conveniente que cojáis una calculadora y que sigáis estos cálculos con tranquilidad. ¿Cómo podemos calcular la varianza aditiva? Pues lo podemos calcular como el promedio de los valores mejorantes al cuadrado. Y para ello, pues lo que tenemos que hacer es coger los tres valores mejorantes
elevarlos al cuadrado y cada uno de ellos multiplicados por su frecuencia genotípica, pues luego sumarlos en una cantidad total. Entonces, el primer valor mejorante, el del A1A1, es 1,736 que elevamos al cuadrado, multiplicamos por 0,09. El segundo valor mejorante es el del heterocigoto, es 0,496, que elevamos al cuadrado y multiplicamos por 0,42. Y luego, pues, añadimos el tercer valor mejorante, el de A2A2, multiplicado por sí mismo, es decir, elevado al cuadrado, y multiplicado por 0,49. Esto nos da una varianza aditiva que es de 6,46 gramos litro al cuadrado. Recordad que las unidades de medida de la varianza pues son el cuadrado de las unidades de medida de la variable. Si lo hacemos directamente a través de la fórmula, simplemente tenemos que poner 2 por la frecuencia génica P, que sería 0,3, por Q, que sería 0,7, y por el efecto medio de sustitución que calculamos en 1,24. Esto nos daría, como veis, exactamente la misma cantidad. Para la varianza dominante, pues hacemos lo mismo, solo que en vez de utilizar los valores mejorantes, utilizamos las desviaciones dominantes de cada uno de los tres genotipos, A1A1, A1A2 y A2A2. Estas desviaciones dominantes las elevamos al cuadrado y cada una de ellas la multiplicamos por su frecuencia génica bajo el supuesto de equilibrio de Hardy-Weinberg. Veis que la varianza dominante es 0,018, que es una cantidad muy pequeñita en comparación con la anterior. También pues, no nos debe extrañar esto, puesto que si recordáis, el valor de E estaba próximo al 0, es decir, que había una dominancia, por supuesto, pero que no era una dominancia fuerte en el sentido de que D se aproximara a A y mucho menos a una situación de sobredominancia. Si utilizásemos la fórmula, lo que tendríamos sería 2pqd al cuadrado y sustituyendo sus valores, recordad que D era 0,1, un valor relativamente pequeño, pues nos daba el valor que acabamos de calcular en el recuadro anterior. 0,018 gramos litro elevados al cuadrado. En total, la aportación del locus de esta alfa-S caseína a la producción cuantitativa de esta misma caseína, pues sería la suma de la varianza aditiva más la varianza dominante. Es decir, la varianza genotípica sería 0,646, que era la varianza aditiva, más 0,018, que es la varianza dominante. Esto nos llevaría a una varianza total, redondeando, de 0,648 gramos litro al cuadrado. Nos queda comentar, dentro de las varianzas genéticas, la varianza debida a la interacción, que también se llama varianza epistática. En este contexto hablaremos de interacción entre dos factores cuando son dos los loci implicados, de tres factores cuando la interacción es entre tres loci y así sucesivamente. Si nos circunscribimos a la interacción de dos factores, tendremos la interacción entre dos valores mejorantes, lo que llamaremos varianza aditiva por aditiva. Puede haber una interacción entre un valor mejorante y una desviación dominante, varianza aditiva por dominante, o entre dos desviaciones dominantes, varianza dominante por dominante. Fijaos que esta interacción se puede extender a múltiples loci y esto pues, puede ser una letanía interminable de términos de varianza aditiva por dominante, varianza dominante por dominante. Luego podríamos seguir con la interacción entre tres loci y tendríamos varianza aditiva por aditiva, varianza aditiva por dominante, varianza aditiva por dominante por aditiva y así hasta que desarrollásemos todas las posibles combinaciones. Bien, ¿qué haríamos con esta varianza? Pues en principio no se conoce muy bien cuál es el valor en las poblaciones, pero sí que obviamente deberíamos sumarla
a la varianza genotípica cuando considerásemos todos los loci. Fijaos que hasta ahora solo habíamos considerado cuál era la varianza que aportaba un locus. Pues bien, la varianza genotípica global sería la suma de las varianzas aditivas y dominantes que aportasen todos los loci y además la varianza de interacción tal como la acabamos de comentar. Hasta ahora hemos supuesto, a la hora de calcular el componente de la varianza fenotípica, que los componentes individuales, pues, aditivos, dominantes, de interacción, eran independientes, que lo son, lo hemos visto en el caso de la varianza aditiva y dominante, y también se puede mostrar para el caso de la varianza de interacción, pero a veces nos encontramos con que el componente genético y el componente ambiental no están o no son independientes. Y lo que sucede es que de alguna manera pues presentan una correlación. Este es el caso de, por ejemplo, la producción lechera, donde a las vacas que dan más leche se les da más cantidad de alimento. Es decir, se alimentan las vacas según su nivel de producción. ¿Qué es lo que hace esto? Pues hace que los valores genotípicos y las desviaciones ambientales no sean independientes entre sí, ya que la producción lechera pues es un carácter genético, no tiene una heredabilidad del 100% como los caracteres mendelianos, pero sí una parte importante, de en torno al 30-35%, de la variabilidad fenotípica de la producción lechera es de origen genético. Pues bien, ¿qué es lo que sucede cuando se alimentan estas vacas mejores con, digamos, una dieta más fuerte, más voluminosa y de mejor calidad? Pues que se genera un componente de covarianza entre el genotipo y el ambiente. Componente de covarianza que sabemos que existe, pero que muchas veces es difícil de manejar en los modelos. Pero al menos sí que cabe recordar que la varianza fenotípica en estos casos sería un componente de varianza genotípica más un componente de varianza ambiental más el componente de covarianza entre el genotipo y el ambiente. Otra perturbación a la fórmula de que la varianza fenotípica es igual a la varianza genotípica más la varianza ambiental es cuando se produce una interacción entre el genotipo y el ambiente, que es particularmente importante en plantas, aunque aquí os voy a poner un ejemplo de animales. La idea es que una diferencia específica de ambiente no va a tener el mismo efecto en diferentes genotipos. ¿Cuál sería el ambiente en este caso? Pues fijaos que hemos determinado 3 niveles alimenticios. A estas vacas de distintas razas se les da un nivel 1 con 1 kilo de concentrado cada día, un nivel 2 que sería 3 kilos de concentrado y un nivel 3 que serían 5 kilos de concentrado. Las vacas pertenecen a unas razas pues, de centroeuropeas alemanas, que serían Murbogner, Pidgau, Simmental y Parda alpina. Os he leído de abajo arriba, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos representar el comportamiento de estas razas? Pues fijaos que en lo que sería el eje de las IES hemos puesto la producción media de animales de la raza y vemos que ya en el nivel alimenticio 1 pues hay diferencias entre las 4 razas, puesto que hay 2 razas que tienen prácticamente la misma producción. Pero vamos a ver cómo se comporta cada raza cuando cambia de nivel alimenticio. Es decir, si a la raza Murbogner le damos 3 kilos en vez de 1, aumenta su producción. Pero si a esos animales les subimos la dieta, la ración, a 5 kilos, no solo no la mantiene, sino que incluso la baja. Fijaos que esto sería un indicio de una interacción. En el caso de la Pidgau, pues tiene una producción intermedia, pero sube con el nivel alimenticio. La producción esta sube con el nivel alimenticio. Y en el caso de la Parda alpina y la Simmental, que son las dos de arriba, que si os fijáis pues coinciden en un tramo, el comportamiento es muy semejante cuando tratamos de nivel alimenticio 1 y nivel alimenticio 2.
Pero resulta que cuando pasamos al nivel alimenticio 3, es decir, cuando a las vacas les damos 5 kilos de alimento suplementario cada día, en el caso de la parda alpina, pues responde con un incremento de la producción. Y en cambio la simental mantiene la producción. No existe este incremento. Bien, esto recordará que es un caso típico de interacción en aquellos diseños experimentales de interacción donde había dos factores y donde pues lo que sucedía en una de las casillas de la intersección entre estos dos factores pues no era exactamente el efecto aditivo entre lo que serían los efectos principales, representados en los distintos niveles. Entonces, aquí vemos, repito, un ejemplo claro de interacción en genotipo-ambiente, algo que Falconer pues sugirió como sensibilidad ambiental. Y por cierto que lo que sucede es que la varianza fenotípica ya no es la suma de la varianza genotípica más la varianza ambiental, sino que incluye un componente de varianza e interacción genotipo por ambiente. Debo deciros también que esto está relacionado con la norma de reacción y que se define como el patrón de la expresión fenotípica que sigue un genotipo en distintos ambientes. Entonces, estos dos conceptos de norma de reacción y sensibilidad ambiental de Falconer pues estarían relacionados y, vuelvo a insistir, está relacionado con el concepto de interacción, que si recordáis habíamos visto una interacción intralocus, una interacción entre loci, pero esta ya sería una interacción entre el componente genético y el componente ambiental. Finalmente ya resumimos cuáles han sido los componentes de la varianza fenotípica, de forma que al final queda establecido en varianza aditiva más varianza de dominancia más varianza de interacción. Entendido la varianza aditiva como la suma de las varianzas aditivas de todos los loci que contribuyen al carácter, la suma de varianzas de dominancia sería la varianza de dominancia y la varianza de interacción pues incluiría todas las varianzas de interacción entre 2, 3, 4 en el OCI y entre valores aditivos y valores dominantes, desviaciones dominantes. También habría que añadir lo que sería la varianza ambiental y, caso de existir, pues las posibles interacciones y correlaciones entre genotipo y ambiente. Aunque muchas veces pues, son difíciles de tratar y, salvo para casos muy concretos en donde se sabe que son muy importantes, normalmente pues, no se consideran.